Buenas noches a todos. Es un placer tenerles con nosotros en esta nueva charla de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. En esta oportunidad, el tema es nutrición y COVID-19. Será la expositora principal en esta charla la doctora Ana Ferreira Hein. Ella es especialista en soporte nutricional, presidenta de la Federación de Terapia Nutricional FELAMPE, miembro de la Sociedad Paraguaya de Nutrición. También nos acompañarán como panelistas la doctora Rosa Amarilla, especialista en soporte nutricional, vicepresidenta de la Sociedad Paraguaya de Nutrición, la doctora Rosa Mayor, especialista en pediatría, especialista en nutrición infantil por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, magíster en nutrición clínica y salud pública por la Universidad Católica de Asunción, past president de la Sociedad Paraguaya de Nutrición, coordinadora del curso de nutrición pediátrica de la FELOMPE. Bueno, con ustedes la expositora, la doctora Ana Ferreira. Bueno, buenas noches a todos los que están escuchando este encuentro, este webinar, como le llaman, o conferencia virtual. Y en primer lugar quiero agradecer a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por permitir a la Sociedad Paraguaya de Nutrición compartir con ustedes un tema muy importante. Hemos elaborado unas recomendaciones nutricionales en tiempos de COVID-19 en conjunto con el Departamento de Nutrición del INERAN, que justamente es uno de los centros de referencia de esta enfermedad. También quiero aclarar que no soy presidenta de la FELAPE, soy presidenta electa, ¿verdad? Porque ahora es Ecuador quien tiene la presidencia a su cargo. Bueno, en Paraguay detectamos el primer caso de esta enfermedad el día 9 de marzo. El día 11 se declaró como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. El 16 de marzo en Paraguay declaramos emergencia sanitaria, 10 días después estado de emergencia. Y al día de hoy, 13 de mayo, tenemos 740 casos confirmados, 10 óbitos y 182 pacientes recuperados. Y sabemos que esta enfermedad nos está sorprendiendo con muchos descubrimientos, todavía no la conocemos bien. Ustedes, la mayoría de los oyentes que son internistas, saben bien que aparece un tratamiento, aparece otro, etcétera. Y ante este desafío, porque inclusive hubieron catástrofes en países como Italia, España y en América, Ecuador y Brasil actualmente. Entonces, ante este desafío, nuestra sociedad quiso emitir unas recomendaciones tanto en personas sanas, en personas con salud sin estar enfermos, como en pacientes que tienen COVID positivo, que no tienen síntomas como para ser internados, es decir, que hacen cuarentena en sus casas o en albergues, y también aquellos que se internan en sala común con síntomas leves o los que van a una unidad de cuidados intensivos. Existen 3 claves para mantener un buen estado de inmunidad en nuestro organismo y son la alimentación saludable, de la que voy a hablar mucho, la actividad física y unido a estos dos, la actitud positiva, el optimismo ante esta situación, que también es un factor muy importante. En cuanto a la elección de alimentos y bebidas, se recomienda una alimentación saludable habitual, es decir, que tenemos que alimentarnos como siempre lo debemos hacerlo. ¿Qué es alimentación saludable? Aquella que es suficiente, completa, equilibrada, satisfactoria, segura, adaptada al comensal y al entorno, sostenible y asequible. Y eso significa que incluya todos los grupos de alimentos de manera balanceada, los macro, los micronutrientes, de preferencia alimentos frescos, naturales o mínimamente procesados, porque estos son los que tienen buena cantidad de nutrientes, como son las proteínas, las vitaminas, los minerales y los probióticos.
No olvidar una buena hidratación. Dentro de un estado de alimentación saludable entra la hidratación. Recomendar la ingesta de líquidos es primordial y debemos garantizar de acuerdo a la demanda, según la sed, y si aún no tenemos sed, igual en las personas mayores, y garantizar por lo menos 1,8 o 1.800 mililitros de líquidos al día. Nuestra principal fuente de hidratación tiene que ser el agua. Si bien las infusiones como los tés o caldos de carne, caldos de vegetales, etcétera, desgrasados, pueden ser incluidos, y no olvidar que las porciones de frutas y hortalizas también tienen un porcentaje de agua que contribuye a esta hidratación. No consideramos hidratación a los líquidos, los jugos de frutas, los zumos de frutas, la leche, tampoco aquellas bebidas refrescantes, las gaseosas, sean azucaradas o con edulcorantes. Y lógico, dice en caso de tomarla esporádicamente, como el Día de la Madre, por ejemplo, ¿verdad? Dentro de 2 días. Tampoco recomendamos el consumo de bebidas alcohólicas, si bien hay personas que son tomadoras de vino, no sobrepasar lo que está aconsejable, y no olvidar que también debemos evitar el cigarrillo. En cuanto a la alimentación saludable, es preferible o conveniente comer 3 raciones de frutas al día y 2 de hortalizas, es decir, 5 entre frutas y hortalizas. Elegir siempre cereales integrales procedentes de grano entero, como el pan integral, el arroz integral, el fideo integral, la pasta integral. Legumbres, las legumbres como la lenteja, el poroto, la arveja, ¿verdad? Y dentro de esta recomendación no vamos a incluir los cereales que tienen grasas y azúcares, ¿verdad? Como las tortas, las facturas, las masitas, etcétera, la pastelería, que también dejaremos para ocasiones especiales. En cuanto a los productos lácteos, siempre los descremados. En cuanto a las carnes, 3 a 4 veces por semana y una vez carne roja. Tratar de evitar los embutidos, los fiambres, las grasas de cualquier origen animal. En cuanto a carnes y pescados, vamos a hablar después de tips saludables también, como formas culinarias de cocinarla, ¿verdad? Como a la plancha o asado con poca grasa o hervido inclusive. Elegir consumo de frutos secos, aceite de oliva, y evitar el consumo de alimentos precocinados, las empanadas, las croquetas, pizzas, etcétera, y la comida rápida, hamburguesas, porque ¿qué pasa? Sobre todo para los más chiquitos de la casa, después también nos va a apoyar Rosa con esto, porque tienen elevado contenido energético, no son tan nutritivos y pueden sobrellevar al sobrepeso y la obesidad. Algunos tips de preparación de comida, como dije, a la plancha, al horno, al vapor, para evitar consumir menos frituras, tratar de quitar la piel al pollo y la grasa visible a las carnes rojas. Se puede consumir un huevo por día. Pescado no es tan común en nuestro país, pero quienes puedan 2 veces por semana. No olvidar fortalecer huesos y dientes con los productos lácteos. Y un tip bueno también es acostumbrarse a agregar alguna legumbre a las ensaladas. En cuanto a los tips para consumos, al ir de compra siempre es preferible elegir frutas y verduras de todos los colores y preferentemente las de estación para poder aportar los minerales y vitaminas. Acompañar el almuerzo y cena con ensaladas, hay que acostumbrarse a eso. Añadir una fruta al desayuno como postre. Lavar bien estas antes de consumirlas. El zinc, por ejemplo, podemos encontrar en fuente de origen animal como la carne vacuna. Y, repito, evitar los alimentos ultraprocesados porque son dañinos para nuestra salud. En cuanto a recomendaciones para realizar una compra saludable, sostenible y responsable. En ningún caso, esto puse en mayúscula porque quiero recalcar, la alimentación por sí misma evita o cura la infección por COVID-19, ¿verdad? O por cualquier otro virus. Y dadas las recomendaciones de la autoridad sanitaria de nuestro país, como todos los otros países, de quédate en casa o yo me quedo en casa, y evitar las aglomeraciones innecesarias, sugerimos evitar realizar compras en los momentos en que hay muchas personas, ¿verdad? Y antes de entrar, seguir todas las indicaciones del personal de seguridad. Como sabemos, en nuestros
supermercados están con el termómetro infrarrojo, están con unos lavatorios de manos antes de entrar, con las alfombras, etcétera. Mantener la distancia reglamentaria de 1,5 a 2, lavarse las manos siempre, hacer que una sola persona de la familia se encargue de hacer las compras. Ahora ya no estamos en el periodo de tanta psicosis o manía por hacer compras, pero siempre hay que hacer compras en forma razonable, en cantidades razonables, ¿verdad? Si es posible ir a despensas o a lugares, algunos súper más chicos, cercanos a nuestras casas. También preferible utilizar tarjetas antes que tocar el dinero. También existe la compra online hoy. Y recordar que el suministro de alimentos está garantizado por nuestras autoridades, entonces no hacer compras compulsivas, porque dejamos a otras personas sin esos insumos y también algunas compras innecesarias y que se pueden descomponer por no utilizarlas en el tiempo establecido. ¿Qué debemos o qué deberíamos comprar durante el periodo de cuarentena? Se prefieren los alimentos no perecederos, pero ya que se nos asegura también el suministro de alimentos frescos, hay que adquirirlos, pero en cantidades necesarias de acuerdo a la capacidad que tiene nuestra casa de almacenarlos, ¿verdad? Y hay que almacenarlo de acuerdo al tipo de alimento, en frío o en despensas, etcétera. Los productos secos también son recomendables, legumbres, frutos secos, semillas, etcétera, en su versión integral. En cuanto a los alimentos envasados o enlatados, hay verduras, hay legumbres enlatadas, hay atún al natural o con aceite de buena calidad, aceite de oliva, vinagre, sal. En cuanto a los alimentos congelados, verduras, legumbres, pescados, pollo, carne, evitar los filetes empanados, las croquetas, como ya dijimos. Productos perecederos que se pueden comprar frescos, refrigerados y también se pueden congelar. Tener en cuenta que hay algunas verduras como el brócoli y la berenjena que se pueden escaldar, cortar y congelar. Alimentos perecederos que solo pueden conservarse en refrigeración, hortalizas, algunas frutas frescas, huevos, lácteos, yogur, etcétera, también. Y en cantidades ajustadas nuevamente, siempre contabilizar cuántas personas viven en la casa y comprar en forma justa en base a eso. Respondiendo a la pregunta, ¿los alimentos pueden ser una fuente o vía de transmisión de COVID-19? ¿Debo desinfectar la compra que traigo al supermercado o recibo? La European Food Safety Authority está continuamente monitorizando esto y de momento no existen pruebas de que los alimentos puedan ser fuente o vía de transmisión del coronavirus, ¿verdad? Y con la experiencia que se tiene con el SARS y el MERS también. Pero la Organización Mundial de la Salud ha emitido recomendaciones de precaución que incluyen consejos de seguimiento de higiene y de manipulación, preparación de los alimentos, como lavarse las manos, cocinar el tiempo suficiente las carnes y evitar la contaminación cruzada entre los alimentos crudos y los cocinados. Hay que recomendar a las personas que trabajan con alimentos que deben lavarse en forma frecuente y en forma de protocolo antes de comenzar a trabajar, antes de manipular los alimentos, después de manipularlos o preparar, después de manipular residuos, después de las tareas de limpieza, después de usar el baño, después de la nariz, tocarse, sonarse, estornudar, después de comer, beber o fumar, después de tocar el dinero, etcétera, que son luego prácticas buenas de la industria alimentaria. Y respondiendo a la pregunta que si debo desinfectar nuevamente, tener en cuenta los 4 pasos claves de seguridad alimentaria: limpiar, separar, cocinar y enfriar, ¿verdad? Eso sí, tenemos que hacerlo siempre. El segundo punto, la segunda clave que dijimos para tener un buen estado inmunitario, la actividad física. Debemos movilizarnos, estos tiempos son más de descanso, sedentario, no tenemos acceso a nuestros famosos gym o a nuestros lugares de hacer actividad física. Recordar que solo en 5 días, ya que no nos movilizamos, podemos perder un 3,5% de masa muscular y un 9% de fuerza. Los ejercicios siempre tienen que ser acorde a cada persona según la edad, según
el sexo, según la actividad que normalmente realiza, según las enfermedades o comorbilidades que tiene. Se deben ir adaptando estos ejercicios. En los casos de personas mayores, tener en cuenta que hay que movilizar suavemente las articulaciones al empezar y realizar ejercicio con compañía es divertido en algunos casos y sobre todo seguro junto a las personas mayores, ¿verdad? Para evitar riesgos de caída o de accidentes. Aquí vemos en la fotografía algunos ejercicios de elevación lateral, de flexión y extensión de las rodillas, flexiones de todo el cuerpo, etcétera, que podemos realizar en la casa. Y por último, ¿por qué hablo también de esta actitud positiva? Porque es muy importante, ¿verdad? El mundo ha cambiado, inclusive hace una semana se ha paralizado y ahora estamos empezando a movernos de nuevo, pero es un tiempo de preocupación normal o excesiva, hay incertidumbre, hay noticias que atemorizan, que preocupan, que producen ansiedad, pánico, hay pensamientos negativos, estas noticias que de repente llevan a las compras compulsivas, a la manía por la limpieza, ir ya a un extremo. A esto se suma el temor, algunos ya quedaron sin empleo, otros eventualmente tienen temor de quedar desempleados. Todo esto lleva a una depresión, por lo tanto, eso es lo que tenemos que evitar, tenemos que tener una preocupación normal, preocuparnos y ocuparnos, ¿verdad? Seguir las recomendaciones de limpieza y los protocolos establecidos. Nuestro Ministerio de Salud tiene bien reglamentado eso. Respetar el aislamiento social establecido, ¿verdad? A veces cuesta, yo misma digo que en mi casa con mi hija cuesta un poco. El aislamiento que nos piden ahora es movilizarnos lo estrictamente necesario y significa movilizarnos, pero no ir a la casa de otro, sino en nuestras mismas casas. Noticias de comunicaciones, ver las positivas nada más, filtrar las que son negativas, el buen descanso, que es importantísimo, 7 a 9 horas de sueño, establecer horarios de actividades, etcétera, ayudar en el hogar, en las tareas, ya hablamos de organizar las compras. Gracias a Dios existen estos medios de comunicación que no solo nos ayudan a transmitir nuestros conocimientos y a intercambiar experiencias, etcétera, sino que también son buenos espacios sociales y de comunicación con nuestra familia, ¿verdad? El Zoom, el FaceTime, etcétera, las llamadas, las videollamadas, etcétera. Y no olvidar de ayudar a quienes no necesitan, ¿verdad? Actitud positiva, entonces. Ahora pasamos a los enfermos. O sea, las personas que tienen COVID positivo, COVID-19 positivo, y que las vamos a clasificar en las que no se hospitalizan, es decir, o son asintomáticas o tienen síntomas muy leves que no requieren internación, a quienes le mandan o se le envía a cuarentena. Nuevamente, no hay pruebas que indiquen la eficacia de algún nutriente o compuesto que pueda ayudar a combatir el virus. Eso vuelvo a dejar en claro, ¿verdad? Porque si nos dicen tal alimento sí te va a curar, no existe eso. Las recomendaciones son las mismas que citamos para las personas sanas, incluyendo la actividad física y la actitud positiva. No olvidar la hidratación, ¿verdad? Sobre todo si se tiene fiebre, tener en cuenta que con cada grado de temperatura que aumenta se pierde X cantidad de líquido, hay que reponer, ni qué decir cuando hay diarrea, náuseas o vómitos. Para los pacientes tienden a perder peso en forma involuntaria, esto indica que el cuerpo está perdiendo no solo agua, sino un poco de grasa y sobre todo músculo, porque tiene que obtener energía y proteína para mantener las funciones normales, entonces se pierde músculo, aparece la sarcopenia. La hidratación y la nutrición juegan un papel importantísimo en la respuesta del organismo y en la recuperación del virus COVID-19 y son una parte esencial, uno de los pilares en el tratamiento médico. En el caso de que el paciente, la persona que está en la casa en cuarentena tenga molestia de garganta, fiebre o falta de apetito, preparar las verduras y hortalizas en formas culinarias atractivas, ¿verdad? Incluso cortar, trocear, escaldar las frutas, agregarle algún condimento, etcétera. Hay que tratar de llamar la atención con la preparación de la comida. Otra cosa que antes de pasar esto, en las personas normales que tienen algún problema o están empezando a sentir
un déficit de la olfacción, del olfato, cuando no huelen alimentos que normalmente se huelen bien, como el café, el ajo, por ejemplo. Ojo, que esa persona sí es un síntoma con que puede iniciar la enfermedad del COVID-19. Al igual que alteraciones en el gusto, ¿verdad? Si uno no está sintiendo el gusto de las comidas como normalmente lo hacen. Seguimos con estas personas en la casa, que aunque no haya sed, es importante que siga bebiendo, y aunque no haya hambre, es importante que siga comiendo. El agua no solo reemplaza la pérdida de líquido, ¿verdad?, sino que también diluye las secreciones respiratorias. No olvidar de que si hay signos de deshidratación, ojo con eso, ¿verdad? Aumentar la ingesta de líquidos según sea necesario para lograr una buena diuresis, una diuresis normal. Y ahí sí hay unos tips de tomar pequeños sorbos frecuentes de líquidos cada pocos minutos. Hay guías que incluso dicen ingerir entre 60 a 120 cc de agua cada 15 minutos, poner la alarma del teléfono y acordarse de eso, llevar un hopi o un vaso de agua al lado de la mesita de noche, al lado de la cama. Y sobre todo si hay vómito y diarrea, los líquidos que tienen para deportistas, que tienen electrolitos y minerales, son muy buenos en estos casos. Aunque es posible que no haya apetito y no se sienta el sabor, es fundamental comer, ¿verdad? Hay que comer más o menos 75 a 100 gramos de proteínas al día, y las comidas tienen que tener un alto tenor proteico, ¿verdad? Si el olor, como dije recién, o el sabor está interfiriendo en el consumo, hay que preferir los alimentos fríos a temperatura ambiente, son mejor aceptados que los calientes. Si la comida tiene un sabor metálico, se puede consumir con utensilios de plástico. Evitar los alimentos muy dulces, agregar azúcar si los alimentos necesitan, o si son muy amargos, se pueden también agregar las especias. Y esto puse en mayúscula: considerar el uso de suplementos de nutrición oral. Si una persona no está, si un paciente con COVID que no está siendo monitorizado muy de cerca en la casa, no está consumiendo la cantidad necesaria y está perdiendo peso, no olvidemos el uso de los suplementos de nutrición oral, ¿verdad? Estos suplementos vienen en forma de líquidos tipo yogures, y se venden libremente en las farmacias, y con el consumo de 2 o 3 de estos productos al día, uno está cubriendo las necesidades calórico-proteicas del organismo. Ahora vamos a los que se hospitalizan pero no están en estado crítico. Se realiza siempre tamizaje y valoración nutricional, y se indica la terapia de acuerdo a las necesidades de cada paciente, pero no saltar ni quemar etapas. Siempre la vía oral con consejería nutricional, incluso con suplementos orales, como lo dije recién. Y si no se cubre el 60% de las necesidades, según algunas guías, y según la ASPEN, 50% de las necesidades, se coloca o se indica la instalación de una sonda nasogástrica para iniciar la nutrición enteral. Y nuevamente, si con la nutrición enteral no cubrimos el 60% de los requerimientos calculados para ese paciente, vamos a hacer una nutrición parenteral complementaria. Y en caso en que los pacientes presenten dificultad para tragar, hacer unas dietas totalmente procesadas en papillas, ¿verdad? Y no olvidar la fisioterapia deglutoria para acompañar a este tipo de pacientes. Estos son los criterios que se utilizan para el diagnóstico del estado nutricional, ¿verdad? La pérdida involuntaria de peso, un índice de masa corporal bajo y una masa muscular reducida, pero con métodos confiables, no a simple vista, sino tiene que ser con métodos confiables. Son criterios fenotípicos, y criterios etiológicos: ingesta de alimentos reducida o disminución en su asimilación. Los que están consumiendo 50% de los requerimientos durante más de una semana, o reducción independientemente del porcentaje por más de 2 semanas, o cualquier afección que indique mala absorción o falta de asimilación de los alimentos. Un estado inflamatorio, que cualquier enfermedad aguda o algún trauma o enfermedad crónica puede cursar con esa inflamación. Hay que monitorizar diariamente las indicaciones y modificarlas de acuerdo a cada evolución. Las carencias de micronutrientes, vitaminas y minerales se van a
van a ser tratadas de forma individual. El aporte calórico recomendado es entre 25 y 30 kilocalorías kilopeso día. Inicio lento y se va aumentando paulatinamente según tolerancia. El aporte proteico es entre 1,5 y 2, inclusive algunos, en ausencia de enfermedad renal y sin diálisis. Y no olvidar que a la par de dar una dieta hiperproteica para evitar la sarcopenia, se tiene que iniciar la fisioterapia. La administración de proteínas sola sin fisioterapia no es tan eficiente como utilizar ambas. Y ahora, por último, los que ingresan a la UCI, el soporte nutricional debe ser la medida central del tratamiento integral. Siempre tiene que estar hemodinámicamente estable. Una evaluación temprana del riesgo es importante para iniciar. La ESPEN sugiere inclusive que un paciente sin ser evaluado a las 48 horas de estar en UTI ya se considera con riesgo nutricional. Y nuevamente hablamos de 20 a 30 kilocalorías, kilopeso día de aporte calórico con 1,2 a 2 gramos de proteína. Estos pacientes generalmente son mayores de 70 y hay que tener en cuenta que pueden tener reflujo gastroesofágico, un cuidado oral deficiente, etcétera, con el consecuente riesgo de broncoaspiración y entonces tener en cuenta ahí la colocación de una sonda postpilórica. Y en posición prono, quiero aclarar que esta posición no impide la nutrición enteral. En este caso, hay pacientes que sí toleran perfectamente, otros que no toleran y sabemos que entre 12, 14 y 16 horas son el tiempo que una persona está en posición prona. Entonces, algunos tips son de disminuir, o recomendaciones, disminuir la infusión de la alimentación en este tiempo y en el momento que vuelve al decúbito dorsal, aumentar para poder llegar a los requerimientos calóricos del día. Los probióticos no están indicados formalmente, pero podrían jugar un papel importante. Ya estoy terminando. Siempre un enfoque interdisciplinario, revalorar cada tanto para hacer los cambios. Los laboratorios, la solicitud de ajuste de acuerdo a cada estimar y medir los requerimientos, adecuar nutricionalmente, porque sabemos que lo que se indica no siempre es lo que se recibe, evaluar la función de todos los órganos, presencia, ausencia de infección, sepsis, etcétera. Y no olvidar que si el paciente está con parenteral, apoyar siempre con una nutrición trófica para evitar la translocación bacteriana e ir probando la vía enteral y de acuerdo a la tolerancia ir retirando la parenteral y así sucesivamente con el inicio de la vía oral y retiro de la sonda de alimentación enteral. Y no olvidar los pacientes que una vez restablecidos y ya con alta hospitalaria, ese periodo de convalescencia, continuar ingiriendo una dieta alta en calorías, proteínas, si fueron necesarios o son necesarios que continúe con los suplementos nutricionales orales y no olvidar el ejercicio que va a ayudar a recuperar la masa muscular perdida. Muchas gracias. Muchas gracias, autora. Antes de continuar, creo que nos escuchó un poquitito la presentación de una de nuestras panelistas. Para los que no escucharon, vuelvo a repetir, la doctora, nos acompaña también la doctora Rosa Mayor. Ella es especialista en pediatría, especialista en nutrición infantil por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, magíster en nutrición clínica y salud pública por la Universidad Católica Asunción. Ella es past president de la Sociedad Paraguaya de Nutrición. También es coordinadora del curso de nutrición de pediátrica, del FELAMPE, ¿verdad? Algunas cositas. Antes de continuar, agradecer el apoyo que recibimos siempre de la empresa de la química farmacéutica para la realización de esta y otras charlas, ¿verdad? Recordarle a todos nuestros invitados, ¿verdad? A todas las personas que están observando, que pueden hacer las preguntas agregándolas en la sección de comentarios del Facebook y vamos a ir realizándolas a nuestras panelistas. Y también otra cosa más, que este video va a estar disponible también en YouTube, ¿verdad? Para que lo puedan ver o distribuir como en el tiempo que a ustedes les parezca.
Vamos a pasar con el doctor Hugo Celauro para ver y comenzar la ronda de preguntas. Buenas noches, muchas gracias. Sean todos bienvenidos a esta actividad de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, una excelente disertación de la doctora Ani Ferreira. Me gustaría empezar con una pregunta dirigida a la doctora Rosa Amarilla. En este tiempo, un componente nutricional que durante los últimos años se le ha dado mucha importancia, como ser la vitamina D, ha pasado de ser una sustancia que aparentemente podría ayudar contra el COVID-19, luego de que podría aumentar el riesgo de muerte y finalmente de que parece que no sirve para nada contra el coronavirus. ¿Qué es lo que nos puede aportar sobre el tema, doctora? Un micrófono, doctora, por favor. Sí, ya. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por darnos la participación en esta reunión. Lo comentábamos que la verdad es bastante completa la presentación que se ha hecho por parte de la Sociedad Paraguaya de Nutrición. Y con respecto a la pregunta en concreto de la vitamina D, realmente existen en este momento muchas situaciones motivadas porque nos encontramos frente a un nuevo escenario no previsto. Yo creo que esto no nos esperábamos, ¿verdad? Tener una pandemia de esta magnitud. El uso de la vitamina D, si bien es cierto, existen algunas recomendaciones con respecto a su uso, en las guías nutricionales, tanto en las guías europeas como en las guías americanas, no la mencionan como para poder hacer el aporte en estos pacientes con COVID-19. Lo conversábamos con la doctora Ani también respecto a lo que es la vitamina C, porque se habla mucho también de la vitamina C y su uso en estos pacientes. Y hay que tener en cuenta que existen en este momento estudios que están en fase 2 de experimentación que se están utilizando, se están probando tanto en China como en Estados Unidos, ¿verdad? Pero no está aprobado. Todo lo que hace a la parte de los micronutrientes en general, lo que se recomienda es tratar de acuerdo al déficit, ¿verdad? Y siempre respetando las RDA correspondientes. En concreto, no existe así una indicación desde el punto de vista de las guías de nutrición con respecto al uso de la vitamina D en pacientes COVID-19, siempre y cuando no haya deficiencia, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Le paso la palabra a la doctora Eliane Amarilla, secretaria de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, para la siguiente pregunta. Muy buenas noches, las queridas colegas. Excelente la exposición de la doctora Ferreira, muy completo. Doctora Rosa Mayor, ¿cómo se realizaría una desinfección correcta de frutas y verduras? ¿Y cuál es la dilución correcta? ¿Y cuánto tiempo debe estar en eso los alimentos, en esa dilución? Muy buenas noches a todos. Un placer compartir esta charla con ustedes. Quiero decir que los casos de COVID-19 no son tan frecuentes en la edad pediátrica como son los adultos. La desinfección de las verduras y las frutas que no sean peladas se realiza, hacemos el mismo esquema que con los pacientes renales. En 1 litro de agua, 2 gotitas de lavandina y dejamos media hora reposar. Yo personalmente en los pacientes renales o los pacientes inmunodeprimidos no se indica frutas que no se pelan, que se comen con la cáscara, y verduras crudas, más bien verduras hervidas al vapor. Y preferimos las frutas peladas. Entonces se está entendiendo. Porque puede introducirse cualquier germen
puede haber una disbiosis y se puede producir una translocación bacteriana y producir una sepsis de origen enteral. ¿Se entendió? Hola. Se entendió, Sí, doctora, perfecto, clara y sí. precisa la respuesta. Sí, sí. Por 10 minutos se suelen dejar los Sí, sumergidos. yo de 10 a 30 minutos, ¿verdad? Pero Después se enjuaga bien. Hay que lavar, por ejemplo, si es una lechuga o es una hoja por hoja, ¿verdad? Se deja en agua 1 litro y 2 gotitas de lavandina. Entre 10 a 30 minutos es lo correcto, pero lo correcto en realidad es no indicar en pacientes inmunodeprimidos verduras y frutas que no sean peladas y verduras crudas. Más bien verduras hervidas o cocidas al vapor en realidad. Y frutas que se pelan, manzana, pera, por ejemplo la sandía, la naranja, etc. Yo quería también completar algo que dijo la doctora Amarilla, que si uno empieza a investigar, ¿ustedes me están escuchando? Bien. Bueno, Bien. Sí, se escucha bien. Que existen muchas vitaminas que aumentan la inmunidad, como ser el hierro, el selenio, el cobre, los folatos, la vitamina B6, B12, el zinc, la vitamina D, como muy bien habló la doctora Rosita Amarilla, y se vio que el aumentar la dosis de estas vitaminas no previenen la infección por el SARS y por el COVID. O sea, no hay nada dicho, como también el uso de hierbas, que en algún momento podemos tocar también, de que tomar té de tal cosa te va a curar y no te vas a enfermar del COVID. Conste que en las guías chinas tenemos que saber que sí están las hierbas y los tés de apio, de perejil, de cilantro, etcétera. Pero para nosotros las hierbas no tienen ningún valor. Igual una persona que estudió bastante de esto son las guías de Cochrane del 2012, donde también, por ejemplo, se habló de la glutamina para aumentar las defensas, pero después eso se descartó. O sea, el tomar esos nutracéuticos, el tomar de más no va a impedir la infección por el SARS. Lo que tiene este virus es un virus conocido, es un virus buenito. Lo que tiene la característica de este virus es su alta contagiosidad. Y por eso yo me gustaría mucho, si ustedes me permiten, hablar de lactancia materna y la pandemia con COVID-19. Adelante, por favor. Bueno, no se debe suspender la lactancia materna. Ustedes van a decir, pero Dios mío, ¿cómo que no? Pues sí, hay que seguir, tenemos que saber que Paraguay es uno de los países más bajos en lactancia materna y se vio que no hay transmisión vertical del virus a través del cordón umbilical, no porque el cordón umbilical se clampe antes, no, a los 2 o 3 minutos no hay transmisión de la infección a través del líquido amniótico, ni tampoco cuando se hicieron cultivos de la orofaringe de los recién nacidos por madres con COVID-19. La madre con COVID-19 puede y debe dar de mamar sin problema alguno, ahora, pero con todas las medidas de bioseguridad, o sea, tener tapabocas, si es posible, una ropa adecuada, las botas, lavarse bien las manos, limpiar el pezón con agua y jabón, no con alcohol al 70%, porque nuestro niño va a estar tomando ron probablemente, ¿verdad? Pero lavarse bien el pezón, y es mucho más probable que se infecte de coronavirus porque la madre no tenga un barbijo, estornude, le hable o por las gotitas de saliva,
que a través de la leche materna. Se vio que no hay infección por coronavirus a través de la lactancia materna. Vamos a ver algunos escenarios. Por ejemplo, una madre que que haya tenido contacto con COVID y está en cuarentena. Ella y tiene un bebé. El bebé puede estar con ella en el cuarto, con su cunita a 2 metros de su cama. Ella tiene que tener todas las medidas de bioseguridad para darle de mamar a su niño. Esta madre se interna porque hace una neumonía, pero dentro de todo está estable. Puede seguir dándole de mamar de acuerdo al niño estando internada. Ahora, si esta madre se complica y va a terapia, donde probablemente esté más grave, esté con alimentación enteral, esté en respirador, obviamente que ahí se suspende la lactancia materna y ahí podemos usar leche de banco. Y cuando esta madre recupere la parte infecciosa y se vaya recuperando y vaya a sala común, el niño puede volver nuevamente con su madre al alojamiento conjunto y seguir con la lactancia materna. O sea, no, una madre con COVID no debe ni se debe suspender la lactancia materna. Obviamente, el personal de salud, la familia y la mamá deben estar altamente entrenados en las medidas de bioseguridad. Lavado de manos, puede que esta mamá no tenga una buena producción láctea, entonces se extraiga la leche, entonces hay que higienizar perfectamente el extractor de leche, ya sea manual o eléctrico. Entonces, entrenar a la familia la parte de bioseguridad, porque les digo, este niño no se va a contagiar de COVID a través de la leche materna, pero sí a través de las gotitas de saliva por vía respiratoria, donde es altamente contagioso. ¿Quedó claro? Clarísimo. Excelente, doctor. Claro. Excelente. Hay una pregunta del auditorio. Yo creo que para la doctora Ani, algo de eso ya la doctora Rosa habló. Preguntan sobre la utilidad de los probióticos y del zinc, doctora. Está apagado. Tu micrófono. El micrófono, Ani, por favor. Doctora, tu micrófono. Ya. Disculpen, gracias, doctor. Sí, escuché la pregunta. Nuevamente, nosotros hemos elaborado nuestras recomendaciones teniendo como base las guías americanas, europeas, británicas, italianas, si me olvido alguna que Rosa me diga, colombiana, brasilera. O sea, analizamos las españolas, etcétera, y ninguno recomienda la utilización como tal. Sí, yo he leído trabajos en donde utilizan el zinc a una dosis de 220 miligramos día por vía oral, incluso como parte del tratamiento, pero es a propósito de un trabajo, ¿verdad? O sea, no es una recomendación. Las recomendaciones tienen en cuenta el metaanálisis y mucho trabajo, y de hecho todavía no vamos a tener ese tipo de estudio con esta enfermedad tan nueva, ¿verdad? Con esta pandemia nueva. El selenio también, sí se utiliza en ciertos tipos de pacientes críticos, pero tampoco hay una recomendación para los específicamente con COVID-19. Lo mismo que los probióticos, tienen sus indicaciones específicas, y de hecho en una de las diapositivas expliqué que podría tener un efecto positivo, ya que sin falta estos pacientes van a tener un tipo de disbiosis, sobre todo los que tienen diarrea, y con el consumo de estos antibióticos, antivíricos y antibióticos que producen un cambio en la microbiota intestinal. Pero como recomendación, no existe. Cuando el paciente tiene diarrea, sí utilizamos, acá en nuestro país vamos a hablar de algún tipo de probiótico, pero recomendaciones como tal no hacemos en forma generalizada. Gracias, doctora. Si me permiten, ya que estamos en un diálogo, me gustaría hacer un recordatorio muy importante. Dentro de lo que es esta pandemia, una situación relacionada a la nutrición
es el hecho de observar que los pacientes obesos, que de por sí tienen una carga cardiometabólica importante, son pacientes considerados de riesgos. Yo sé, ustedes han visto en las estadísticas de otros países y pueden ver cómo aquellos pacientes obesos presentan una mayor mortalidad. Además, como decía la doctora Ani, en este tiempo de cuarentena, evidentemente, uno, por todo lo que ha significado, quizás el paciente no esté asistiendo a sus controles regularmente. También hay mucho tiempo de estancia en la casa, aumento de peso, falta de actividad física, que yo creo que todo eso se va sumando, ¿verdad? Pero desde el punto de vista nutricional, no olvidemos que la obesidad es considerada un factor de riesgo dentro de lo que es el COVID-19 y las recomendaciones dicen de que aquellos pacientes obesos deben de ser atendidos en forma estrecha y con la mayor medida posible, porque desde ya, desde el punto de vista de la ventilación, son pacientes que tienen dificultades por su obesidad misma, ¿verdad? Fantástico, doctora. Quisiera hacer una pregunta porque me quedó en el tintero una cosa que sobre la que habló la doctora Rosa Mayor. Rosita, esta pregunta viene pertinente con respecto al manejo que te podemos recomendar los internistas. Nosotros no somos médicos de familia, somos médicos de adultos. Entonces, ¿qué recomendaciones como internistas podríamos darle a una familia en la cual hay, por ejemplo, padre y madre, 2 hijos menores, tienen solamente 2 cuartos en la vivienda y uno de los cónyuges se contagia de coronavirus y debe mantenerse aislado? ¿Qué hacemos con esa familia? ¿Se quedan todos juntos en la casa, corren el riesgo todos de contagiarse? ¿El cónyuge sano se va a la casa de una abuela con el peligro de que a lo mejor uno de los niños ya está contagiado y se lleva el virus a los abuelos? ¿Cuál es la recomendación que tendríamos que dar como internistas ahí? Sí, el papá que duerme en el patio. No, Siempre tan tierna. Bueno, no, muy buena pregunta, Hugo. Sí, hay, ya hay contacto con el virus, es la pregunta, ¿verdad? Duermen en una pieza y hay 2 niños pequeños, ¿verdad? Bueno, tenemos que saber, para tranquilidad de los pediatras, que el SARS-CoV no es tan frecuente y no es tan grave en pediatría. Gracias a Dios. En ese lado, Dios está de nuestro lado, ¿verdad? Y si están todos juntos, estuvieron unos días juntos, ya probablemente estén todos contaminados. Entonces, que se queden los 14 días bien aislados los 4, con las medidas de bioseguridad extremas, ¿verdad? Tapabocas para los adultos. En pediatría no indicamos tapabocas, en los niños no se dejan tapabocas, no usan tapabocas. Usar alcohol rectificado al 70%, limpiar con lavandina, y agua con lavandina la mesada, todas las medidas de bioseguridad. Y cuarentena para la familia de 4 integrantes en un mismo lugar. ¿Por qué, Hugo? Y a todos, ¿verdad? Porque si vos separás al papá, le envías a la casa de su mamá, que probablemente sea una persona ya anciana, probablemente esté contaminando a otra familia. Entonces es mejor que se queden la familia compuesta por 4 integrantes en un mismo lugar 14 días. ¿Se entiende, Huito? Clarísimo. Si no hay otra pregunta, me gustaría hacerle una pregunta a la doctora Ani Ferreira. A mí me gustaría hacer una pregunta, Hugo. Te cedo la palabra, adelante. Gracias. Doctora Ani, mencionó que al 5.º día de la falta de ejercicio uno ya está sufriendo una sarcopenia. ¿Qué ejercicios específicos recomendás o recomiendan ustedes de la sociedad para poder recuperarse y si hay que insistir en algún grupo más de alimentos? Gracias, doctora Eliane. Sí, el tipo de ejercicio, y ustedes como internistas creo que van a saber más que yo, de acuerdo al estado
cardiometabólico de cada paciente, ¿verdad? O sea, un ejercicio en general no se puede recomendar, ¿verdad? A los niños sí que no estén pegados a las computadoras 24 horas, sino si existe algún patio que salgan un poquito al patio de su casa y se movilicen. Si son adultos mayores y si están encerrados, que viven en un departamento, son los ejercicios de estiramiento o ejercicios que se pueden hacer de ejercicios anaeróbicos que se pueden hacer con pesas, que inclusive uno puede hacer las caseras, ¿verdad? Rellena con arena una botella y empieza a hacer flexiones con el brazo, con la pierna. Lo importante es no quedarse estático, movilizarse. Hoy en día tenemos también los celulares, el contador de pasos, entonces uno sí se moviliza, si hay escalera, hablo de personas adultas que no sean de la tercera edad, que no tengan problemas cardiometabólicos, que pueden hacer ejercicio. Algunos tienen inclusive caminadoras, caminar. Y me gusta, doctora, tu pregunta, que la actividad por sí sola, si no se acompaña a una dieta buena, con buena cantidad de proteína, no sirve. Lo mismo que la ingesta de una dieta hiperproteica sin acompañar al ejercicio tampoco. Es decir, que van de la mano, dieta con buen aporte proteico y actividad física para que esas proteínas se depositen en el músculo, conserven la masa muscular y la fuerza muscular. Es decir, que dependiendo de la edad, dependiendo del sexo, dependiendo de las comorbilidades que tenga, cada uno se le va a recomendar un tipo de actividad física específica, ¿verdad? Por eso puse yo, y va a estar, si se fijan en los dibujitos, hay una demostración o unos tips para poder copiar ese tipo de ejercicio. Y antes de pasar, solo quería acotar con respecto al aporte de micronutrientes, de vitaminas y de minerales. Quiero recordarle que todos los productos, tanto de nutrición enteral o la nutrición parenteral misma, tiene como uno de los ingredientes, vamos a decir, elementos, las multivitaminas y los minerales. Es decir, que los pacientes que están recibiendo nutrición enteral están recibiendo su aporte según los RDA, como dijo la doctora Rosa Amarilla. Y por supuesto que en caso de pacientes muy desnutridos se puede duplicar esa dosis de multivitamina. Y en pacientes normales que no están enfermos, justamente enfatizamos en esa dieta saludable, equilibrada, para poder mantener los niveles normales de vitaminas en nuestro organismo. Y ahí acotar que la vitamina D es importante tomar unos 10, 15 minutos en horarios no tóxicos, tomar sol por lo menos 2 a 3 veces por semana, unido al consumo de los alimentos ricos en vitamina D, ¿verdad? Solo quería decir que no es que dejamos de lado, siempre se le aporta. Lo que no está recomendado es aportar como tratamiento extra a ese aporte de los RDA. Pido la Quiero palabra. acotar algo, permiso. O sea, lo que tiene que quedar claro es que no tomar en exceso o duplicar la dosis de esas vitaminas, de la vitamina D, del selenio, del cobre, porque para prevenir la infección por COVID. Eso es lo que tiene que quedar claro, me parece. Yo creo que lo está. Sí, clarísimo. ¿Puedo hablar? Sí. Esta es una pregunta para la doctora Rosa Amarilla porque Ani ya habló recién, entonces vamos a cambiar de expositora un ratito. En los pacientes pulmonares que se internan, pero no requieren respirador, estamos hablando de un paciente sin ventilador, doctora Rosa. Un paciente que está internado en una unidad de medicina interna, no en terapia intensiva. Ese paciente está tolerando su nutrición, pero es un EPOC o es un fumador o es un paciente asmático. ¿Hay algún cuidado nutricional que nosotros como internistas tengamos que tener para no favorecer la retención de CO2 de ese paciente? Tu micrófono. Micrófono. Perdón. Bueno, de hecho, es un paciente que, si bien es cierto, está en sala, es un paciente, por lo que te voy a tutear, por lo que describiste, es un paciente de cuidado.
Sobre todo en estos pacientes, lo que siempre hay que controlar y monitorear es la cantidad de ingesta que tiene el paciente, ¿verdad? Así como había dicho Ani, la recomendación es utilizar una alimentación hipercalórica, si es necesario también una suplementación vía oral, pero sobre todo ver cómo el paciente se está alimentando, si es un paciente que va a una nutrición enteral por una disminución del 60% de ingesta, lo que se recomienda es usar una fórmula hipercalórica, hiperproteica, que te está aportando 2 kilocalorías por ml, ¿verdad? O sea, los escenarios son diversos, ¿verdad? Pero por sobre todas las cosas, siempre favorecer vía oral, eh, hacer una alimentación sobre todo hiperproteica en este tipo de pacientes. No sé, Nuestro Ani, si mensaje tenés sería algo. que evitemos los hidratos de carbono en ese paciente en particular. La disminución, ¿verdad? La disminución de los hidratos de carbono, ¿verdad? Y ver, porque es un paciente muy complejo, fíjate que también hay que atender la funcionalidad renal del paciente, o sea, el paciente que vos describiste es un paciente bastante complejo. Así mismo. Hay estudios. Perdón, y de hecho muchas veces en ese tipo de pacientes que vemos hospitalizados, ¿verdad? Uno de los grandes desafíos es también su alimentación, porque en todo ese contexto que tiene el paciente ya también la alimentación está reducida, o sea, no son pacientes fáciles de manejar por más que estén bajo cuidado, ¿verdad? A nosotros, desde el punto de vista nutricional, no significa un desafío ese tipo de pacientes. Ani. Sí, realmente hay estudios que avalan de que como la beta oxidación, los hidratos de carbono producen más retención de CO2 que las proteínas y las grasas, una tendencia a disminuir. Grupo de expertos que avalan de no disminuir, sino que dar la dosis normal de hidratos de carbono y no sobrealimentarle a este paciente, no sobrealimentar, porque la sobrealimentación en sí puede acarrear un empeoramiento de la retención del CO2. Y si el paciente, por su dificultad respiratoria, no puede, porque acuérdense que los pacientes al masticar consumen oxígeno, gastan energía. Entonces, si son pacientes que, si bien no están ventilados, como dijiste, Hugo, están con una importante dificultad respiratoria, hay que tener en cuenta que si no pueden masticar y no pueden llegar a cubrir sus requerimientos, directamente se les ayuda con una sondita y entonces no producimos ese esfuerzo de más que significa el masticar y el comer y el tragar que gasta energía y consumo de oxígeno también, ¿verdad? Y le quita el oxígeno para poder respirar. Yo quería acotar, ¿verdad? O comentar que nosotros en pediatría es muy frecuente para nosotros los pacientes que nacieron prematuros o prematuros extremos y están mucho tiempo en respirador, les hablo de 2 o 3 meses. Entonces son pacientes broncodisplásicos y realmente es todo un desafío que estos niños suban de peso. Entonces tenemos que limitar los hidratos de carbono porque son grandes retenedores de CO2. Sí, entonces usamos lípidos, pero triglicéridos de cadena media y tenemos muy buenos resultados con triglicéridos de cadena media, ya sea por vía oral o por vía enteral. Inclusive la leche materna le agregamos triglicéridos de cadena media. Muchas gracias, buenísimo. Una pregunta también ahora del auditorio, una pregunta más práctica para la doctora Ani probablemente. Un paciente con tratamiento ambulatorio, febril, ¿verdad? Preguntan cuáles de los líquidos por vía oral se aconseja, si el Powerade, jugo de frutas, ¿verdad?
agua solamente, y en el caso de pacientes que viven un poco más aislados, con muy poco, con menos recursos, ¿cuál sería la opción, ¿verdad?, más factible para la hidratación correcta? El agua es la respuesta categórica y eso sí, no hay controversia. El agua es el líquido por excelencia para hidratar, ¿verdad? Agua y como les digo, algunos dicen inclusive hacer horario y cada 15, cada 20 minutos tomar X cantidad de agua, tener al lado, poner la alarma del celular para lograr ingerir, porque aunque ustedes no crean, le pasa el tiempo y se deshidratan fácilmente. Lógico que el Powerade, el Gatorade, que son, vamos a hablar de nombres que tenemos acá en nuestro país, ¿verdad? Sí, no tengo ningún conflicto de interés, pero bueno, X productos que tienen minerales, electrolitos, etcétera, le dan un poco más de energía, ¿verdad? Lo que sí, la leche, los jugos, las gaseosas, etcétera, no se consideran como parte de la hidratación, ¿verdad? Y a veces es difícil, ¿verdad? Yo misma tengo a mi mamá que no le gusta tomar agua, pero le ofrezco el jugo y toma litros con el jugo, toma, ¿verdad? Significa, tiene una porción de líquido, de agua para hidratar, pero no es lo mismo. Lo más saludable, lo más fisiológico siempre es agua, con mayúscula, subrayado y entre comillas, agua. Y no olvidar que el paciente que tiene fiebre tiene que tomar más de lo normal, tiene que aumentar, si como dije tiene, cuanto más grados centígrados, más reposición de líquido tiene que tener. Y en el caso de pacientes que vomitan y diarrea, no olvidar el suero de rehidratación oral, ya sea comprado en la farmacia o aquellos que se pueden hacer en forma casera. Gracias, doctora. De nada. Otra pregunta del auditorio. Va dirigida en general a cualquiera de nuestros panelistas. Es una pregunta de la doctora Evelyn Sosa, que dice, ay Dios mío, se me va. Denme un segundito que me estoy peleando acá. Beneficios del HMB en Plus-COVID con pérdida de masa muscular. Favor referirse a eso, dice. Está bien. Bueno, a mí está casi llena. Yo puedo responder, Evelyn, porque justamente participé, no es que leí, pero participé en un webinar del doctor Mario Perman, que es mi profesor, y justamente habló de eso, ¿verdad? Que sí, hay beneficios como en cualquier paciente que tiene sarcopenia. Vamos a recordar que el paciente que tiene COVID-19 no es un paciente diferente de otros pacientes críticos de terapia intensiva. O sea, nosotros vamos a seguir el mismo protocolo, las guías inclusive promulgadas por ASPEN y ESPEN se basan en sus guías normales de pacientes críticos y solamente hacen alguna que otra acotaciones con el COVID-19. Pero no es una indicación formal. Hablan de dieta, la ASPEN, por ejemplo, específicamente habla de dieta polimérica, dieta hiperproteica que contenga aproximadamente igual o más a 20% del aporte del valor calórico total que sea por proteínas, ¿verdad? Y luego el agregado de fibra. Nos recomienda el HMB como algo primordial, vamos a decir, de primera línea, ¿verdad? O sea que seguimos nosotros basándonos en que en aquellos pacientes donde nosotros constatamos una sarcopenia importante que pueden beneficiarse con el HMB. No sé si Rosa Amarilla quiere acotar algo más. No, realmente... Parece que no. Ahí está. No. Fuerza. No. Gracias. Doctora Amarilla. Adelante, doctora, adelante. Doctora. Sí, una pregunta del auditorio también.
Dice, omega 3 actúa como inmunomodulador. Sí, está muy bien lo que dice. El omega 3 es un inmunomodulador, pero en el COVID-19 no hay ensayos clínicos que puedan hacer como una recomendación formal. Es así. Hay otra pregunta en el auditorio, pero dice así textualmente. Me imagino que es la infección de COVID. Tengo entendido que hay que usar fórmulas hipohidrocarbonadas por hipertriglicemias no controladas. Hay daño directo en las células beta del páncreas y que disparan una diabetes aguda, dice. ¿Qué hay en eso? ¿Qué podemos acotar, por favor? Realmente no tenemos, o sea, no hay todavía en el mundo fórmulas específicas para COVID-19, vamos a decir una fórmula enteral o un producto nutricional enteral para COVID-19, eso de seguro no existe, ¿verdad? En diciembre empezó, estamos a 5 meses de una enfermedad nueva. Sí, en diabéticos se siguen usando los productos nutricionales para diabéticos, en renales los productos nutricionales para renales. En casos, sí hay estudios que en casos de pacientes que tienen hipertrigliceridemia y reciben nutrición parenteral, por supuesto que se les disminuye el aporte de lípidos en la fórmula parenteral o incluso se les suspende. Todos sabemos que contamos en nuestro país con fórmulas de fórmulas prellenadas, industrializadas, y también con fórmulas, vamos a decir, específica y personalizada en laboratorios de elaboración de nutrición parenteral. En caso de las que son dictadas en forma personalizada, es mucho más sencillo porque uno ajusta el aporte de lo que quiere dar en macro y micronutrientes. En el caso de fórmulas, bolsas prellenadas, industrializadas, no es así, pero como las bolsas vienen divididas, los 3 macronutrientes, aminoácidos, lípidos e hidratos de carbono, eso se tienen que mezclar, romper las líneas de separación, no se mezclan a la fórmula los lípidos, no se incluyen los lípidos, solamente se rompe el hidrato de carbono y los aminoácidos, que son los que se mezclan, y se infunde solo eso, queda separado los lípidos, en caso de hipertrigliceridemia severa. Algunos estudios hablan de tolerar el triglicérido en la sangre hasta 300, incluso hasta 400 para suspender el aporte de lípidos por vía endovenosa. Doctora Ana Ferreira, la doctora dice que hablaba de hiperglucemias. En caso de hiperglicemias. Hipertrigliceridemia, pues me dijo el doctor Hugo, me parece. Sí, pero era hiperglicemia. Yo no fui, yo no hice la pregunta. Yo sí fui. Escuché triglicérido, no sé si escuché. Sí, también. Yo también, está muy bien. La hiperglicemia se trata con insulina. La hiperglicemia se controla y se trata con insulina. Si es rebelde y si tiene un requerimiento que no se puede controlar y aumenta, bueno, se puede disminuir un poquito el aporte de hidrato de carbono. Pero toda la vida las hiperglicemias en soporte, en terapia nutricional, se trata con correcciones con insulina, ya sea insulina según esquemas, ¿verdad? Que cada terapia tiene sus propios esquemas, o bien con bomba de insulina, de acuerdo a la gravedad. Claro, además de eso, tenemos que tener en cuenta que también existen en el mercado fórmulas para el control glicémico. Y así como dice Ani, se trata con insulina, ¿verdad? O sea, la hiperglicemia se va controlando y se va tratando con insulina. Doctora, el síndrome metabólico pasó a ser un riesgo también para la infección de COVID. Entonces, ¿cómo se maneja integralmente, repitiendo un poquito todo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a manejar integralmente a ese paciente con síndrome metabólico y qué medicación oportuna se presta en ellos? Bueno, en cuanto al síndrome metabólico, lo importante es buscar una nutrición equilibrada para
que le ayude a disminuir el peso en los casos de sobrepeso, obesidad, y con la actividad física. En cuanto a la medicación, le paso el micrófono al doctor Hugo Celauro, a vos misma, doctora, o al doctor Iván, ¿verdad? Son los internistas los que tienen que manejar la medicación del síndrome metabólico. Yo me reservo para la parte nutricional. Excelente, doctora. Doctora Rosa Mayor, en este tiempo de ingreso del invierno, las alimentaciones alergénicas para los niños, ¿cómo manejar? Porque está empezando a llegar las urgencias, los niños con dificultades respiratorias, no precisamente relacionadas a un proceso agudo, febril, sino más bien a una reacción tipo alérgica. ¿Qué cuidado se tiene que tener en esos niños y cuál sería una alimentación saludable? Bueno, la alimentación saludable es la misma la que habló Ani, ¿verdad? Que incluye lácteos y sus derivados, frutas, verduras, carnes, legumbres. Tenemos que tener en cuenta que ahora que se está viniendo el invierno, se nos va a agregar otro virus que es el de la influenza. Eso no podemos prevenir a no ser que el paciente esté vacunado. Si bien es cierto, también en esta época aumentan las crisis asmáticas, los cuadros rinosinusales, que son en pacientes atópicos. Y eso no, lo que pasa es que la pregunta creo que viene porque están asociando mucho esa atopía de rinitis alérgica o chillido de pecho en pacientes con alergia a la proteína de la leche de la vaca. Pero si uno empieza a investigar, esos pacientes tienen más bien una atopía, son pacientes atópicos que tienen rinitis alérgica, que hacen cuadros rinosinusales, hacen cuadros de otitis media o de faringoamigdalitis a repetición o de chillido de pecho o de crisis asmática. La alimentación es una alimentación saludable. El niño tiene que estar vacunado porque ahora se nos agrega otro virus, que es el virus de la influenza. Y si es un niño atópico, con su medicación, ya sea loratadina, desloratadina, fensofenadrina y budesonide a nivel nasal, ¿verdad? Pero hubo mucha confusión en niños con alergias respiratorias y alergia a la proteína de la leche de la vaca. Si bien es cierto, la alergia a la proteína de la leche de la vaca es una patología, no digo frecuente, pero sí se ve, y sobre todo hasta los 2 años. Pero a partir de los 2 años, las manifestaciones son más bien extradigestivas, justamente respiratorias o exantemas a nivel de piel, pero ya no le vamos a sacar los lácteos a esa edad. Vamos a más bien tratar el cuadro respiratorio o la alergia en ese paciente. ¿Se entiende, verdad? Pero hay alimentos que sí son muy alergénicos, como el maní, por ejemplo, las nueces, la piña, la frutilla, que la mamá refieren y los niños consumen y tienen un falso croup, por ejemplo. Entonces eso se anota y ese niño ya no tiene que consumir ese tipo de alimentos. Muchísimas gracias, doctora, muy claro. Gracias. De mi parte no tengo más preguntas. Y una pregunta del auditorio a la doctora Rosa Amarilla. Preguntan si hay un riesgo aumentado de enfermedad celíaca con respecto a COVID-19 y si los medicamentos antirretrovirales están en su composición hechas sin gluten. No tengo idea. Disculpen. Soy muy franca, realmente no he leído nada al respecto, ¿verdad?, sobre la enfermedad celíaca y COVID-19. Como decíamos todas y todos también, esta es una enfermedad muy nueva, ¿verdad? Se van haciendo seguimientos de pacientes, pero realmente yo no desconozco, no sé si Ani tiene alguna información sobre eso, pero yo no conozco.
Gracias, gracias, doctora. Una última pregunta puedo hacer. Sí, Sí. doctor. En los casos de los pacientes que pierden el sabor y el olfato, tienen disgeusia, tienen anosmia, ¿esos sentidos se recuperan posteriormente? ¿Cuánto Sí. tarda en recuperarse si es así? ¿Y en cuánto tiempo se puede recuperar si en el caso que se recuperen, ¿verdad? No sé si puedo contestar. Sí, Sí, claro. yo tengo entendido que si se recupera en aproximadamente un mes, y es lo que más el paciente que tuvo esta patología refiere. Empecé a no sentir el gusto a las comidas y a oler los alimentos. Que es lo que hace que el paciente tampoco no quiera comer, ¿verdad? Porque no hace nada agradable llenar la boca y no sabe si es salado, picoso, etcétera, ¿verdad? Pero se recupera al mes. No sé si mis colegas quieren hacer otra acotación. No, hasta el momento se ve que el paciente recupera de nuevo, ¿verdad? Pero el tiempo real, yo creo que todavía no tenemos una información certera al respecto porque son pacientes que están en proceso, los que están curados, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, una última pregunta para ir cerrando. Están preguntando también sobre una de las manifestaciones que se producen comúnmente en el COVID, que es el cuadro diarreico. Parte del balance hidroelectrolítico, ¿está visto, está recomendado alguna medicación específica? Ani creo que salió del grupo, ¿verdad? Creo que sí, doctora. Bueno. Parece que Ani salió del grupo. Sí, no está ella. Ya se fue. Bueno, el tratamiento es, como siempre, un tratamiento de acuerdo a los síntomas, ¿verdad? Una alimentación, una dieta astringente, ¿verdad? Y utilizar siempre las medicaciones habituales como los antidiarreicos. Más de eso no hay. ¿Ninguno en especial, doctora? ¿Algún antidiarreico así que salga sobre otros, no? No tengo información, no quisiera decirte así. No sé si vos Permiso. En estos pacientes sí hay una disbiosis. En estos pacientes sí está indicado, los pacientes tienen diarrea aguda, hay un barrido de toda la flora intestinal, entonces hay una disbiosis y esto puede llevar a lo que se llama una translocación bacteriana y producirse una sepsis de origen enteral en un paciente inmunodeprimido. Entonces sí, ahí podemos usar pre y probióticos sin problema alguno. Pero antidiarreicos, nosotros los pediatras ya no usamos antidiarreicos hace un buen tiempo, a no ser que tengamos un paciente con síndrome de intestino corto, que usamos loperamida con muchísimo criterio y con forma muy puntillosa en síndrome de intestino corto. Ahí entró Ani otra vez si quiere hacer una acotación. Disculpen, ¿cuál fue la pregunta? Porque cayó el internet, estoy con el celular ahora. No, doctora, estaban preguntando que dentro de las complicaciones o del cuadro de COVID se ve mucha diarrea. Y si hay algún tratamiento específico o algo que esté, digamos, mejor valorado para el tratamiento médico de la diarrea en el COVID, ¿verdad? Si se usa loperamida, algún medicamento específico. Realmente, o sea, nosotros tuvimos en el INERAM, uno de nuestros pacientes tuvo diarrea y manejamos con dieta astringente y paró la diarrea. Ahora no llegamos a usar loperamida. De hecho, la diarrea causada por el COVID aún tampoco tiene suficiente evidencia científica para tener indicaciones. Sí, buena hidratación, como dijimos, eso está indicado, rehidratar y en el caso de que sea incoercible, inclusive hay un trabajo italiano que habla de nutrición parenteral
ellos incluso, si el paciente no está comiendo bien y como tuvieron varios casos de diarrea, ellos directamente fueron a la nutrición parenteral, si bien son estudios en hospitales con muchos medios económicos, ¿verdad? Donde no tienen problemas de insumo y cuentan con parenteral. Y la razón, justamente, las razones de por qué usaban directamente nutrición parenteral era porque algunos, la mayoría estaban con ventilación no invasiva y CPAP, de que no contaban con máscaras que tengan puerto o algún orificio para salida de la sonda, distensión gástrica o distensión abdominal y la frecuencia que encontraron casos de diarrea. Ese es un trabajo de, creo que es Laviano, te digo, sí, de Laviano y de Casiolanza, si la gente quiere, está en la bibliografía de nuestras recomendaciones. Laviano también tiene un protocolo que ellos, si el paciente en 2 días, ellos de entrada le dan a todos los pacientes suplementos orales para alcanzar más o menos entre 600 y 900 calorías con los suplementos y entre 35 y 55 gramos de proteína. Y si en 2 días no están consumiendo estos suplementos, que son entre 2 y 3, con 2 o 3 suplementos por día se consigue este aporte, directamente le ponen nutrición parenteral. Otro mundo, ¿verdad? Otro continente. Pero entre las causas, recuerdo bien que entre las causas justamente estaba la diarrea como algo muy frecuente que encontraron. Nosotros solamente tuvimos un solo paciente. Muchísimas gracias, doctora. Agradecer a los panelistas, especialmente a la doctora Ani Ferreira, excelente la exposición, excelente las panelistas, agradecer a todos los participantes en esta charla. Una vez más recordar de que este video va a estar disponible en YouTube. Antes de irnos también agradecer el apoyo de la química farmacéutica y seguir invitándolos a todos a las siguientes exposiciones que van a ser patrocinadas por la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches, hasta luego. Buenas noches y gracias.